Hola mis estimados malpensados, aquí está su podcast del malpensante, su servidor Eduardo Campos Hernández, listo para compartir con ustedes ese tipo de fenómenos, ese tipo de ideas, ese tipo de circunstancias que tenemos en nuestra vida, que a veces parecen malas, pero realmente a veces lo malo resulta muy conveniente. Vamos pues con este primer podcast. Y bien, pues quise empezar con el primer tema para este podcast, lo que es el dolor. La historia del dolor o el dolor en la historia. ¿Qué te pasa en este momento en que escuchas? ¿Qué te dolía? ¿Qué te duele? Pues yo te hablo desde un lugar donde no puedo acostarme porque en cuanto me acuesto me da un dolor de espalda terrible que me impide levantarme. Y yo te apuesto que todos los que estamos aquí, alrededor mío y alrededor tuyo, hemos tenido dolor, tendremos dolor y seguramente es parte de nuestra naturaleza humana y una de las luchas más importantes como sociedad, como especie. En fin, con esa complejidad que embarga a toda nuestra historia y nuestra ciudadanía, vaya, nuestra naturaleza, pues hablamos de combatir el dolor. Algo tan natural, algo tan indeseable, pero vamos a darnos cuenta que también de repente es algo tan conveniente, porque a veces el dolor es el pretexto perfecto para que alguna persona consiga que otras estén a su lado. A veces el dolor es el pretexto perfecto para no ir a trabajar. A veces el dolor se tiene y se oculta, pero a veces el dolor no se tiene y se finge. Vamos por partes. La Sociedad Española del Dolor estima que entre el 40 y el 80% de las consultas médicas están relacionadas con el dolor. Es la causa más frecuente por la que los pacientes acuden al centro médico. Es decir, el dolor como el principal síntoma de algo más, y a veces el dolor simplemente como la causa única. ¿Pero de dónde viene esa preocupación por el dolor? Permítame citarles el caso de los empastes prehistóricos. Hace 13.000 años, en plena edad del hielo, ya se hacían empastes. Efectivamente, un grupo de investigadores de la Universidad de Bolonia en el 2017 encontraron 2 incisivos en el yacimiento de Riparo Fredian, al norte de Italia. Estos dientes pertenecían a la misma persona. Hablamos de un ser humano que vivió hace 13.000 años. Tenía un agujero en la superficie que atravesaba el interior y alcanzaba la pulpa. Había sido rellenada con betún. Pero también se encontraron restos de varias plantas que podían haberse utilizado como antiséptico y también para evitar que algunos alimentos entraran en contacto con el interior del diente. La primer muela rellena, vamos a decirlo así. De hecho, recuerden que también en España se han encontrado algunos descubrimientos de hombres de Neandertal que al parecer traían su saquito con hojas de eucalipto y de otras hojas especiales cuyo único objetivo era mitigar el dolor. Pero vamos un poco más adelante en esta parte de la historia. ¿Desde cuándo el dolor le importa a la humanidad? ¿Desde cuándo el dolor le importa a los distintos grupos históricos? En las sociedades primitivas, el dolor que derivaba de una herida o de una fractura accidental, pues se entendía porque uno veía y era evidente la causa del dolor. Pero el que estaba producido por alguna enfermedad interna, visceral, pues no se entendía. Y la única explicación posible era un hechizo, la pérdida del alma, la posesión de un espíritu maligno o demonios que entraban en el cuerpo a través de un orificio. Para protegerse esas personas recurrían a amuletos, ¿verdad? A una especie de protección externa, un campo de fuerza, un campo radioactivo para proteger esos orificios. O también se trataban la piel como una especie de escudo protector, como si una escarificación o un tatuaje fuera esa especie de antena que emitía las señales protectoras. Mientras que para tratar el dolor también algunos acudían a chamanes, sacerdotes y hechiceros. Pues un poco como lo que vemos ahora en San Juan Chamula, donde está ese sincretismo tan interesante pero al mismo tiempo tan cuestionable, ¿no? En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, la enfermedad se consideraba un castigo de los dioses. Si el dolor podía localizarse, era porque pues un demonio
había entrado por esa parte del organismo y había permanecido ahí. Recuerden ustedes que incluso en el estudio de las Sagradas Escrituras y de otros libros semíticos y de Medio Oriente, pues sabemos que los ángeles y los demonios, pues Babilonia y los grupos caldeos nos los heredaron a las demás culturas. De ahí esa idea de que un demonio y que posee un cuerpo y provoca el dolor. Para liberarlo, había que expulsarlos a través del vómito, de la orina, de los estornudos o incluso del sudor. Los pecados cometidos en el pasado también podían ser el motivo de una enfermedad, pero esto para la medicina tradicional hindú. Recuerden que ahí, pues la teoría de la reencarnación les hacía ver que pues, si el pecado de otra vida se convertía en que tú fueras un paria o una especie o animal indeseable, y tus virtudes de la otra vida te convertían en una vaca o te convertían en un brahman, en una casta superior. Asimismo, pues la enfermedad y una persona con alguna precondición era señal de una mala vida anterior. Para los chinos, el dolor lo causaba el desequilibrio entre las dos fuerzas internas que seguramente ustedes conocen, y es el famoso símbolo que tiene pues como una mitad entre blanco con un punto negro, negro con un punto blanco, el yin y el yang. Para ellos el dolor era señal del desequilibrio de esas fuerzas internas y había que restablecerla. Y para eso tienen la acupuntura, la moxibución y bueno, pues las técnicas como la quemadura de pequeñas cantidades de hojas de la planta sobre la piel del paciente. Todo esto pues obedece más a una cosmovisión que a una filosofía. Y ahora vamos con los griegos. Recuerden que nosotros consideramos a los griegos como los padres de la filosofía porque son los primeros que se dedican a analizar, a indagar sobre el origen de todas las cosas, pues quitando el pensamiento místico y buscando sobre todo un pensamiento racional. Hipócrates, allá por el 420-410, formuló la teoría de los 4 humores. Según esta teoría, la salud se deriva del equilibrio entre 4 sustancias: bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Cuando hay una deficiencia o un exceso de cualquiera de esos 4 elementos, entonces se manifiesta el dolor. Pues esto es una teoría que yo he escuchado incluso en muchas personas que en la actualidad nos venden aceites, esencias y otro tipo de sustancias curativas. Aristóteles decía otra cosa, decía que el corazón era el centro de todas las funciones y el asiento del alma. Ahora sabemos que es el cerebro como el receptor de todas esas terminales nerviosas. Pero vamos a la Edad Media, y aquí es donde se atraviesa la Iglesia, para bien y para mal. Permítame comentarles que en la Europa de la Edad Media, y sobre todo el cristianismo, que se convierte en el baluarte y al mismo tiempo para muchos en el destructor de los avances científicos, pues nos dice que el cristianismo generalmente interpretaba el dolor como un castigo por los pecados del hombre. ¿Te duele algo? Algo hiciste mal. Tiene algo de relación un poquito con las teorías semíticas, sobre todo las judías, cuando pues ustedes recuerdan que en la Biblia se decía una persona está paralítica, ¿quién pecó, verdad? Él o sus padres. Bueno, el cristianismo en ese sentido tenía una herencia judía que aquí se manifestaba. Y los cristianos decían que para aliviarlo se tenía que recurrir al auxilio divino a través de los sacerdotes, a través de plegarias, que en la actualidad en las sociedades tradicionales como la mexicana, como la jalisciense, como la alteña, bien lo diría yo, se sigue manifestando. Rezamos por la salud de los demás, a veces más que preocuparnos por proporcionarles un buen doctor. Sin embargo, también se utilizaban remedios naturales porque los analgésicos se consideraban pues, algo como indigno, algo cobarde. El ser bueno del cristiano era soportar y asumir el dolor porque pues, se consideraba incluso enviado por Dios por esos males que uno había provocado. En el último periodo de la Edad Media tuvo mucha difusión también una especie de esponja que pues, tenía mandrágora, opio, beleño y otras drogas. Pero el problema es que pues si no sabían muy bien de las dosis, pues más que un anestésico, pues era algo que te mandaba literalmente a la otra vida. Aquí me detengo y quiero comentarles de un tipo que es uno de mis filósofos favoritos. Y hablo de René Descartes, por decirlo en español claro y puro. René Descartes, el padre del racionalismo, pues evidentemente nos da una explicación racional. Y nos dice que el mecanismo del dolor depende de la lesión
y que siempre a mayor la lesión, pues a mayor el dolor. Tiene lógica, ¿no? Eso es sumamente racional. Aun cuando el dolor pudiera experimentarse en otro sitio, para él las sensaciones confluían en la glándula pineal. Pero también, dentro de su lógica racional, el dolor era advertencia de que algo estaba mal, pero no mal espiritualmente, sino algo mal físicamente, y había que tratarlo. Es peligroso e incluso dificulta el diagnóstico, por lo tanto, pues habría que adormecerlo para que la persona, al momento de ser tratada, pues pudiera dar con más precisión y exactitud señales al médico o al que la estaba tratando. Hacia el siglo XIX, con los grandes avances de la medicina, pues surge como una separación de la medicina general, lo que llamaríamos la fisiología, y se produce una auténtica revolución en la terapéutica del dolor. Yo creo que ya fuera de lo que sería el opio y lo que serían esas sustancias que en un estado muy rudo se estaban compartiendo entre los doctores para calmar el dolor, vienen gases anestésicos y se realiza la primera cirugía sin dolor con éter, con uno de estos gases, allá por 1846, 30 años después se descubre la aspirina, el ácido acetil salicílico, que conocemos como la pastillita universal para minimizar el dolor. Y bueno, la evolución del siglo XIX hacia el siglo XX ha sido tremendamente fenomenal y pues como ven ustedes, a pesar de que hemos avanzado a pasos agigantados para combatir el dolor, pues resulta que sigue siendo algo inherente a nuestra naturaleza humana. Y como les dije, pareciera que para algunos es algo conveniente. Déjenme citarles un estudio que se hizo y que presenta la BBC de Londres en su versión digital. Las mujeres que dicen sufrir un dolor agudo cuando van al hospital tienen menos posibilidad de recibir tratamiento con analgésicos de opioides. Curiosamente, según este estudio, realizado en Suecia, pero en varios países del norte de Europa, las mujeres esperan más tiempo para ver al doctor que los hombres, y sus casos son catalogados como urgentes como de una forma menos frecuente que la de los hombres. ¿Discriminación? ¿Prejuicio? Juzguen ustedes mismos. Además, a los hombres cuando acuden por alguna cuestión de dolor, por lo general se les recetan opioides, analgésicos basados en opioides. En el caso de las mujeres, por mayor frecuencia se les recetan analgésicos relacionados con la ansiedad, e incluso son descartadas con más frecuencia porque se les piensa como pacientes psiquiátricos. Qué feo, ¿no? Raro, extraordinario, pero recuerden que es historia de que el dolor del hombre hay que tomarlo en serio y el dolor de la mujer hay que tomarlo como una cuestión mental. Parece que sobrevive todavía incluso en pleno siglo XXI. ¿Por qué les digo que el dolor es muy conveniente? Y quiero pasar aquí a otro punto, y hablo de la industria del dolor. Hablo de estos últimos 10 años en el caso de México. El mercado mexicano de medicamentos contra el dolor valía en 2010 $1,769 millones. Y en 5 años después, para el 2015, su valor fue de $1,682 millones. Estamos hablando de $1,682 millones. Es decir, ¿cuántas dependencias del gobierno ni juntas tienen toda esa capacidad de compra? Esos millones de dólares. Con 4 de este tipo de industrias se puede comprar o se puede hacer una refinería de Andrés Manuel. Bueno, no lo creo porque saben que va a costar mucho más. En el caso mexicano, ¿cuáles son las empresas que más venden medicamentos contra el dolor? En primer lugar, hablo del ranking del 2015 de Euromonitor. Está Genoma Lab con un 15% de participación. Bayer de México el segundo lugar, muy abajo con un 8%. Mondelez México 6%. Schering-Plough con 5.4%. Y Bristol Myers Squibb de México con 5.1%. Y estamos hablando que para el 2020, es decir, el año que entra, serían $1,875 millones, lo que costaría la industria del dolor en México. Y hablamos solamente de los medicamentos que son de venta libre, que